Vamos con el octavo punto para cumplir con nuestra agenda o nuestro decálogo, como muy bien lo planteó nuestro amigo Javier al inicio de esta charla. Bueno, y nos tomamos unos minutos más para concluir. El octavo punto tiene que ver con las modificaciones contractuales. Ya hemos adelantado un poco sobre el tema de las modificaciones contractuales en el escenario de la revisión de estos grandes temas de la contratación pública, específicamente de temas sensibles y temas puntuales que han generado cierta polémica, pero es importante repasar muy por encima, por supuesto, los supuestos y el régimen específico en los cuales se pueda plantear una modificación contractual. Y cuando hablamos de modificación contractual, efectivamente estamos en presencia de un contrato que ha sido formalizado, un contrato que ha sido determinado sobre unas condiciones específicas, pero que por algunas circunstancias amerita ser modificado. Entonces, se puede decir que la ley de contrato del sector público establece dos regímenes. Un régimen con respecto a supuestos de modificación tasadas específicas que determina la ley y un régimen de modificaciones general, no tasadas, pero que están basados específicamente sobre aspectos que tienen que ver con el interés público. El primer régimen específico de modificación contractual, lo vamos a mencionar desde el punto de vista de identificación, enumerarlo. En primer lugar, la sucesión en la persona del contratista, que está prevista específicamente en la Ley de Contrato del Sector Público y cómo se determina. En segundo lugar, la cesión del contrato. En tercer lugar, la revisión de precios. Y en cuarto lugar, la ampliación del plazo para la ejecución del contrato. Esas son situaciones en las que ya está determinado cómo puede modificarse el contrato y sobre qué parámetros se puede modificar. Pero el régimen general, aquel que realmente es un poco más amplio porque no está determinado, no está tasado, parte del supuesto que se pueden modificar los contratos sobre la base o específicamente o únicamente se pudiera modificar el contrato según el artículo 203 de la Ley de Contrato del Sector Público cuando atienda a razones de interés público. Y en segundo lugar, siempre y cuando se prevea por parte del pliego de cláusulas administrativas particulares. ¿Okay? Entonces, pareciera que hay dos supuestos ahí. Por una parte, cuando lo determine el pliego, o sea, cuando el pliego determine que es posible modificar el contrato sobre unos parámetros específicos, y evidentemente cuando no lo determina el pliego, que entramos en una situación un poco más compleja. Cuando el pliego lo determina, es importante que el pliego determine específicamente cuáles son los parámetros sobre los cuales se va a poder modificar ese contrato. Y uno de ellos especiales es que el contrato no se va a poder modificar más allá del 20% del precio inicial, o sea, como límite máximo de verificación del contrato asociado al pliego específicamente. Además, repito, en el pliego se debe determinar el alcance, el límite y la naturaleza de la prestación que puede ser objeto de modificación, las condiciones en el uso de la misma, de esta fórmula de modificación contractual, y por supuesto el procedimiento a seguir para proceder a la modificación del contrato público, que evidentemente tendrá unos parámetros muy claros y muy determinados. Ahora bien, cuando el pliego no prevea la modificación del contrato, según el artículo 205 de la Ley de Contratos del Sector Público que tenemos acá, es posible que se modifique el contrato siempre y cuando existan prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles, y aquí entramos en la teoría de la imprevisibilidad, que además es una teoría que nos las traemos del derecho civil, y modificaciones no sustanciales. O sea, sobre tres aspectos, la ley permite que se modifique el contrato, atendiendo en primer lugar, por supuesto, al interés general, al interés público, y por supuesto sobre la base de tres condiciones: prestaciones adicionales, circunstancias imprevisibles y modificaciones no sustanciales. Eh, Específicamente en lo que respecta a las circunstancias imprevisibles, me voy a circunscribir allí. Es importante que entendamos que la modificación que se puede plantear y se puede aprobar sobre la base de la ejecución de un contrato tiene que ser sobre situaciones sobrevenidas, ¿okay? Que no hayan sido previstas y que no hayan sido posibles prever y que definitivamente sean necesarias modificar si se quiere garantizar el contrato.
o incluso esas modificaciones pudieran ser de tal magnitud que no se acepten modificar, sino evidentemente generen la resolución del contrato. Pues bien, en el caso de estas modificaciones sobrevenidas, solo se podrán aprobar y cumplir en el caso de que la administración no hubiera podido prever tales circunstancias en el momento del diseño y de la formalización del contrato como primera condición. En lo que respecta a la segunda condición, esa modificación también es posible aprobarla y es posible visualizarla siempre y cuando no se altere la naturaleza global del contrato, o sea, no cambie completamente el contrato, porque si cambia completamente la prestación, no existiría una modificación contractual, sino existiría un nuevo contrato. En consecuencia, el contrato inicial se tendría que resolver y tendría que celebrarse un nuevo procedimiento de contratación. Y en tercer lugar, es posible la modificación sobrevenida siempre y cuando en el conjunto de la modificación que se plantee, perdón, no se supere el 50% del precio inicial del contrato IVA excluido. Entonces, en consecuencia, tenemos tres parámetros fundamentales para aprobar y para aceptar que se modifique el contrato. Recuerden ustedes que evidentemente la teoría de la contratación pública también está basada sobre unos principios importantes. El principio del pacta sunt servanda, que quiere decir que el contrato se debe cumplir sobre la base de lo pactado, que en líneas generales no se debe modificar. El principio del mantenimiento de las condiciones originales, que trata de la idea de no alterar en demasía las prestaciones determinadas en un contrato. Y evidentemente, por supuesto, entran las teorías que presionan sobre la modificación de los contratos, como por ejemplo la teoría de la fuerza mayor, que también está prevista en la ley de contratación del sector público, y la potestad del ius variandi, que también lo regula la ley y que evidentemente puede ser aplicada sobre una base de unos parámetros que determina la ley. Pero es posible incluso, sobre la base del criterio que manejamos, que incluso hay situaciones sobrevenidas determinadas que pueden hacer que esos contratos puedan ser modificados por razones lógicas y por razones plenamente demostradas. Y a veces a los tribunales contractuales y los tribunales de justicia también a veces les cuesta un poco aceptar algunos criterios de avanzada sobre la base de las modificaciones o incluso algunas interpretaciones sobre conceptos como por ejemplo la fuerza mayor o el factum principis para determinar la posibilidad de las modificaciones contractuales. Efectivamente, existen casos que hemos visto en los últimos tiempos sobre la base incluso de la aplicación o del contexto de la pandemia, el COVID-19, y las interpretaciones que se han derivado con respecto a las modificaciones contractuales. Incluso se ha desarrollado toda una discusión sobre si el COVID pudiera ser catalogado como fuerza mayor. Unánimemente los tribunales contractuales y los tribunales de justicia han determinado que no es fuerza mayor, pero incluso han permitido la modificación contractual sin aceptar la teoría de la fuerza mayor. Son temas, repito, son temas importantes, temas polémicos, que además generan toda una discusión de doctrina y de interés jurídico y de actualidad.